virtuosa es alabada. Vamos a mirar esta porción de la palabra, de este atributo de ser alabada de esta mujer virtuosa en Proverbios 31:10. Amén. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Amén, gloria al Señor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Vamos a meditar en esta palabra, vamos a meditar en este versículo. Mire lo que dice el Señor, ¿quién la hallará? El punto número 1 que el Señor quiere hablarnos en esta noche es la necesidad de hallar esta mujer virtuosa en Cristo. No solamente las otras personas necesitan hallar esta mujer virtuosa, es que nosotras mismas necesitamos hallar dentro de nosotros, en Cristo Jesús, esa mujer virtuosa digna de ser alabada. Por eso dice que la primera en hallar esta mujer virtuosa somos nosotras mismas. Nosotras mismas necesitamos hallar esta mujer virtuosa. Hermana, y esta mujer virtuosa no está lejos de usted, no es inalcanzable. Esta mujer virtuosa está en su espíritu. Por eso usted debe trabajar en hallarla. Usted debe entrar en su espíritu para poder buscar esta mujer virtuosa. Entonces, gracias al Señor, porque las primeras que debemos motivarnos y sentirnos estimuladas o enfocadas a hallar esta mujer virtuosa somos nosotras mismas, buscándola en nuestro interior. Hallarla implica dejar de lado toda apariencia. Oiga esto, amada hermana. Hallar esta mujer virtuosa implica dejar de lado toda apariencia y permitir que la realidad de Cristo se trabaje en nosotras. Pero esto debe ser un deseo. Mire cómo empieza ese versículo diciendo, ¿quién la hallará? Y dice que su valor, su estima, sobrepasa el de toda joya preciosa. Si usted analiza en el mundo, cuando una persona recibe algo de valor, ella, mejor dicho, se siente satisfecha. O si le dicen, tú vas a hacer tal cosa y el resultado es que vas a hallar tal piedra de valor, esa persona se esfuerza por alcanzar eso, porque es de alta estima. Lo primero que el Señor hoy quiere grabar en su corazón y en mi corazón, hermana, es que yo debo anhelar hallar esta mujer. Porque si yo no anhelo encontrar esta mujer virtuosa en mi interior, en mi espíritu, eso no va a llegar nunca, no lo voy a alcanzar, porque no es mi deseo, no es mi motivación. Entonces, el primer aspecto que debo orar al Señor es que Él produzca en nosotros, en cada una de nosotros, el querer como el hacer por desear ser estas mujeres virtuosas. Amén. El segundo punto que el Señor quiere mostrarnos en esta noche es el valor de una mujer según la mirada de Dios. O sea, esta mujer dice que es de un alto valor o de un alto estima, pero ¿dónde está ese valor? Si nosotros lo miramos según la mirada de los hombres o del mundo, va a haber un concepto o una manera o un significado de ese valor. Pero si lo miramos a los ojos de Dios, va a ser de otra mirada y de otro valor muy diferente. Dice, Dios tiene una percepción de valor diferente a la de este mundo. En el mundo, para ser valioso, es necesario tener muchas cosas. Es, por ejemplo, el mundo para poder decir, wow, qué mujer tan espectacular, qué mujer realizada, qué mujer plena, tiene un concepto. El mundo tiene un concepto de que una mujer así, realizada, plena, valiosa, es una mujer que es hermosa físicamente, que tiene un desarrollo profesional o laboral, mejor dicho, exitoso, que cuenta con un esposo perfecto, de esos, como el mundo dice, de película, que tiene una posición elevada, que mejor dicho, y que cuenta con mucho dinero, con muchos recursos. Eso es para el mundo una mujer valiosa, pero para Dios no es así. A los ojos de Dios, el verdadero valor de una mujer está en el tesoro que está dentro de ella. ¿Y quién es ese tesoro?
ese tesoro es Cristo. Quiere decir, amada hermana, que una mujer puede ser a los ojos del mundo plena, exitosa, mejor dicho, con una posición, pero si dentro de ella no tiene un tesoro llamado Cristo, esa mujer carece de valor ante los ojos de Dios. Y ya vamos a ver en el transcurso de esta palabra por qué. Lo que le da valor a esta mujer y a esa mujer que está ahí escuchando esta palabra en esta hora es el tesoro que está dentro de ella. Y ese tesoro es Cristo. Entonces, hermana, un secreto espiritual. Cuanto más Cristo hay en esta mujer virtuosa, más valiosa será esta mujer virtuosa en las manos de Dios. Entonces le voy a pedir a la hermana Ingrid que me colabore en leer 2 Corintios capítulo 4, verso 7. 2 Corintios 4, 7. Ya, mi hermana, 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Tenemos este tesoro, oigan qué, en vasos de barro. Pero esto es intencional. Esto no cree usted que es casualidad. Esto tiene un objetivo y es para que el valor, el verdadero valor, sea del tesoro y no del vaso. Entonces, por eso es que para Dios, cuanto más usted sea llena de Cristo como su tesoro, más valiosa va a ser usted delante de Dios. Entonces, ya el Señor nos ha dado 2 secretos. El primero, si yo no anhelo ser una mujer virtuosa, hermana, no lo voy a alcanzar. Eso debe ser un anhelo y un deseo en mi corazón y debo trabajar en ello, volviéndome a mi espíritu. ¿Por qué? Tiene relación con este segundo punto, porque es que en mi espíritu es que está el verdadero tesoro. En mi espíritu está Cristo como el tesoro que le da valor a este vaso de barro. Entonces, gloria al Señor. Esos son 2 puntos importantes que el Señor nos ha revelado hasta este momento. Yo debo desear ser esa mujer virtuosa, yo debo trabajar y laborar en ello, pero teniendo claro que el verdadero valor de esta mujer está en el tesoro que está dentro de ella y no en el vaso como tal. Tercer punto o tercer secreto para poder ser esa mujer virtuosa que llegue a ser alabada es cómo te miras a ti misma. Cada una ahí donde está, en la presencia del Señor, hágase esa pregunta. ¿Cómo me miro a mí misma? ¿Cómo me estoy mirando yo? Ya sabemos cómo nos ve Dios, pero ahora, ¿cómo me miro yo? Esto es un asunto de elección, es un asunto de elegir, de perseguir y de desear. Oiga bien esto, es un asunto de elegir, es un asunto de perseguir y es un asunto de desear. Nosotros no podemos alcanzar lo que no deseamos. Hermana, el ser humano no alcanza, no se preocupa, no labora, ni busca aquello que no desea, aquello que no persigue. Esto debe llegar a ser en nosotros algo que arda, algo que queme, algo que mueva nuestro interior y debe ser una elección diaria. Diariamente usted y yo debemos elegir, debemos perseguir y debemos desear llegar a ser esa mujer virtuosa a través de ese tesoro que está en nosotros. Entonces, esta parte de cómo me miro a mí misma hace parte de mi relación íntima con Dios, de mi relación personal, aquello que nadie más puede saber sino usted y Dios. Esta pregunta no es para los demás, no es para decirle, oye hermana, ¿cómo me ves tú a mí? No, esta pregunta es para usted misma, delante de la presencia de Dios, ¿cómo me estoy mirando? Y usted dirá, hermana, ¿pero qué tiene que ver eso? Claro, la forma como usted se está mirando revela una actitud y eso lo vamos a ver con mayor claridad en un ejemplo que nos muestra la palabra del Señor. La Biblia nos habla de 2 mujeres
que eran muy cercanas a Jesús. Estas dos mujeres llegaron a conocer al Señor y a estar muy cerca de Él, al igual que su hermano llamado Lázaro. Marta y María estaban siempre cerca del Señor. Cuando tenían la oportunidad, estaban allí para servir al Señor. Pero en estas dos mujeres hoy vamos a ver dos caminos referentes a la aprobación de Dios. Siempre hemos visto a Marta y a María como ejemplos en otras situaciones, pero hoy vamos a ver estas dos mujeres como dos actitudes. No vamos a ver simplemente dos personas, sino dos actitudes. Dos actitudes que se eligieron, que se persiguieron y que se desearon. O sea, Marta representa una actitud y María representa otra actitud. Mi hermana Celestina, por favor, colabóranos con la lectura de Lucas 10, versículos del 38 al 42, amada hermana. Amén, amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gracias al Señor. Bien, aleluya. Gracias al Señor por esta actitud, por esta elección. Mire cómo empieza la palabra. Empieza diciendo que Marta invitó a Jesús a su casa. La casa hace parte de la intimidad. Recuerden que siempre que hemos hablado de esta mujer que edifica su casa, se refiere a ella como persona, que es la casa y la morada de Dios, y se refiere a su hogar, se refiere también a la parte social, al vivir de iglesia, y va ampliando y ampliando todas las esferas. Entonces quiere decir que Marta y María eran unas mujeres que anhelaban la presencia del Señor, que les gustaba tener intimidad con Dios, cercanía con Dios a través de Jesús. Por eso ellas lo invitaron a su casa. Ella ahí tomó una actitud, abrió su casa, esa casa es ella misma, su corazón, su vida, para invitar al Señor. Y en esa casa estaba María. O sea que María también hizo parte de esa apertura para recibir a Jesús en esa intimidad. Pero miren lo que sucedió. Marta eligió, escogió y persiguió y deseó una actitud. ¿Cuál fue la actitud? Marta asumió o percibió de sí misma que ella, para servir, para ser valorada, ella debía estar afanada. Ella dijo, bueno, yo recibí a Jesús aquí en mi casa y la manera de yo poder recibir a Jesús y atenderlo bien y que Él se sienta a gusto es que yo voy a estar sirviéndole. ¿Sí? Ella escogió la actitud del afán y la ansiedad. Ella dijo, yo necesito servirle al Señor, necesito darle lo mejor, hacerle la mejor cena a Él, a sus discípulos. Yo necesito hacer todo esto, porque si yo hago esto, yo voy a ser valorada. Voy a ser valorada por Jesús, voy a ser valorada por los discípulos y voy a ser valorada por mi familia también, porque van a decir, wow, mira cómo Marta sirvió al maestro. Esa fue la elección de Marta. Marta escogió esa actitud, pero María, su hermana, eligió otra actitud. ¿Cuál fue la actitud? Ella dijo, bueno, si Jesús viene a mi casa y Jesús viene y se sienta a hablar la palabra, eso es que Él desea que yo le escuche. Eso es que Él desea que yo, si abrí mi casa, lo dejé entrar, Él se sentó, está aquí orando ahora mismo con nosotros y quiere hablarme. Claro, lo más sabio es sentarme a escucharlo. Y ella se sentó a los pies de Jesús. Ella dijo, eso me hará valiosa a los ojos de Jesús,
porque va a satisfacer su necesidad. Él vino y quiere hablarme. Yo necesito escucharlo. Ella se sentó, escogió la paz, escogió el sosiego espiritual, la tranquilidad y la estabilidad del espíritu. Entonces, miren, dos mujeres, ambas querían intimidad con Jesús, cercanía a Jesús, pero Marta quiso hacerlo a su manera. Yo lo voy a servir, voy a hacer. María dijo, ¿qué quiere él? Él vino y él no dijo, me dan agua, me dan comida, me dan esto, me dan aquello. Él empezó a hablar la palabra. Y María, enseguida sensible, mire, mujer virtuosa, sensible, dijo, Jesús vino, se sentó, quiere hablar, yo necesito escucharlo. Él está dispuesto a hablar, yo estoy dispuesta a escuchar. Entonces, ¿qué pasó con esa actitud de Marta? Ahondemos un poco más y detallemos un poco más. Marta se sintió poco valorada. O sea, ella empezó con un afán porque ella quería quedar bien delante de Jesús, delante de los discípulos, pero en medio de todo ese afán, como ella no recibió lo que ella esperaba, lo que ella quería, ella se sintió poco valorada. ¿Por qué? Porque ella estaba mirando el valor como el mundo lo ve, la mujer exitosa, la mujer que todo lo puede, la que todo lo hace. Ella no recibió eso en el momento y se sintió poco valorada, porque en su afán ella terminó sintiendo autocompasión. Oiga esto, esa falta de sensibilidad para escoger la actitud adecuada la llevó a no sentirse valorada. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ella se acerca y le dice, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Ella empezó a autocompadecerse. Ella no lo dice explícitamente, pero en esa oración o en ese reclamo, ¿qué es lo que ella estaba expresando? Pobrecita de mí, yo solita, haciendo este poco de comida, atendiendo todos los quehaceres. Entonces se quejó contra su hermana porque no la ayudaba, pero también se quejó contra Jesús porque decía, y tú estás viéndola y no le dices nada. Y ella cayó en una autocompasión. Miren cómo empezó. Empezó con un afán, empezó no sintiéndose valorada, cayó en autocompasión y al final terminó dudando por completo de su valor. Terminó en su emoción, reclamando, quejándose y hablando negativamente. Marta se sentía turbada y afanada porque ella buscaba ser alabada en su esfuerzo. Hermana, usted tal vez dirá, hermana Ibis, ¿y qué de malo tiene que Marta hubiese querido servirle al Señor? Ella no estaba haciendo nada pecaminoso, estaba atendiendo al maestro. Ella de pronto estaba pensando en que ellos venían del camino, que tenían hambre. Hermanas, pero en el fondo de su corazón, en la intención del corazón de Marta, ella lo que estaba buscando era satisfacer su propia necesidad, la necesidad de ser alabada por su esfuerzo. Ella buscó agradar a Dios a su manera. Y esto lo que trajo como resultado fue una desesperación, un afán y una sobrecarga. Hermana, cuando usted y yo, como mujeres virtuosas, muchas veces queremos agradar a los demás y recibir la alabanza, el elogio, el reconocimiento de los demás, nos volvemos a nuestros afanes, nos volvemos a nuestras preocupaciones y queremos hacer todo en nuestro propio esfuerzo. Mire, parece cosa sencilla, pero cuando el Señor entró a esa casa, Él no le dijo a ninguna de las dos, usted haga esto y usted haga esto. Él entró y con su presencia enseguida las invitó a tomar una determinación. ¿Qué van a hacer? Y Marta buscó, yo voy a esforzarme, voy a ser independiente, voy a buscar satisfacer mi necesidad. Yo quiero que todo el mundo me vea sirviendo. ¿Esto qué trajo? Una sobrecarga. La sobrecarga de algo que ella estaba haciendo sin Dios, independientemente de Dios,
y preocupada por quedar bien. Usted, hermana, con todo respeto, puede discutir conmigo y puede decir, no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que nos muestra esta porción de la palabra y eso es lo que sucede en nosotras. Meditemos delante del Señor. Cada vez que yo determino algo para mí, por mi propio placer, sin buscar la comunión con el Señor, yo voy a terminar sobrecargada, porque todo lo que yo haga en mi esfuerzo natural no proviene de Dios y no es aprobado por Dios. Recuerden, Adán le contó a sus dos hijos cómo había sido el proceso del pecado, de la caída y cómo había sido el mandato de Dios para la redención. Pero ¿qué hizo su hijo Caín? No, yo no quiero eso. Yo puedo darle a Dios algo que le agrade con mi esfuerzo, con mi trabajo. Le voy a dar lo mejor de la tierra. ¿Era mala su intención? No, pero no era de acuerdo al deseo del corazón de Dios. No era de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo terminó Caín? Autocompadeciéndose. El Señor se agradó de la ofrenda de Abel y de la mía, no. El Señor amó más a Abel que a mí y terminó sobrecargado. Y la sobrecarga lo llevó a cometer un pecado terrible. Marta también pecó quejándose. Marta se comparó con su hermana. Oiga esto, mire esas dos historias. ¿Qué hizo Caín? Se comparó con Abel. ¿Qué hizo Marta? Se comparó con su hermana. Cuando no tenemos claro nuestro verdadero valor en Cristo, nos vamos a comparar con todo el mundo. Hermana, cuando usted quiere hacerse valiosa por su propio esfuerzo, cuando yo quiero hacerme valiosa por mi propio esfuerzo, haciendo muchas cosas para que me vean, yo sencillamente no tengo claro mi valor en Cristo. Entonces empiezo a compararme. ¿Qué fue lo que pasó con Marta? Otra cosa que Marta hizo, Marta midió su valor basado en cosas externas, basado en cosas pasajeras. Ella no estaba pensando en ese momento en la importancia de tener a Jesús en su casa, de que el propio maestro, al que todo el mundo perseguía, al que todo el mundo quería tocar, quería agarrar, porque de él emanaba poder, porque de él emanaba vida. Ese propio Jesús estaba en su casa y llegó ahí para ella, en su intimidad, era absoluto para ella, pero ella no vio eso, porque ella estaba mirando a lo exterior. Hermana, cuando usted y yo no miramos las cosas según la mirada de Dios, nos vamos a quedar en lo externo, nos vamos a quedar en lo pasajero. Ella pensó fue en lo terrenal. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y todo el mundo va a quedar contento y satisfecho y van a hablar de lo buena anfitriona que yo soy, de lo buena y lo hospitalaria que yo soy. Entonces, hermana, cayó en este afán. Marta, miren lo que no es poquita cosa. Marta dejó de lado en ese momento la comunión con el Señor. Ella no entendió que el Señor había llegado a esa casa en ese momento para que ellas se acercaran a Él y tuvieran comunión con Él. Ella no pudo ver eso y ella dejó de lado lo que realmente era importante para considerar lo que a sus ojos y a su parecer era importante. Hermanas, como siervas de Dios, como mujeres virtuosas, tenemos que orar para que el Señor no nos permita caer en esta actitud. Amén. Necesitamos ser aquellas que cuidan y guardan nuestra comunión con el Señor y ser sensibles a Él. Mi hermana Evelyn, por favor, colabórame con Mateo 6:24. Amén, mi hermana Ivy. Amén. Dice, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Ese versículo habla de Dios y de las riquezas, pero nosotros lo vamos a aplicar a esta actitud de Marta. Hermana, cada vez que usted y yo nos empecinemos, nos cerremos y nos enfoquemos
en servir al hombre para agradar al hombre, usted no se va a ocupar de agradar a Dios. No puede, no es posible tratar de agradar a dos señores al mismo tiempo. Si usted se enfoca en agradar al hombre, va a pasar lo que le pasó a Marta. Se le olvidó el verdadero propósito por el cual Jesús había llegado a su casa. Y vea cómo empieza el pasaje. Dice que ¿quién invitó a Jesús? Marta invitó a Jesús a su casa. Oiga esto, tremendo. Ni siquiera dice que fue María. Y la que terminó disfrutando de la visita de Jesús mayormente fue María, porque Marta perdió el enfoque. Aunque ella lo invitó, cuando él estaba allí, ella decidió servir a los hombres, agradar a los hombres, y eso ocupó toda su atención. Acuérdense lo que nos decía el Señor: debemos anhelar, desear, perseguir y elegir. Ella eligió esto. Su elección fue: quiero agradar al hombre, y perdió de vista a Jesús. Ahora veamos qué pasó con María. ¿Cuál fue la actitud de María? María conocía su identidad, su propósito, su valor en Dios, y ella obedeció la voluntad del Señor. Ella no fue la que lo invitó. Mire, cuando empieza diciendo que María lo invitó, pero cuando ella lo vio entrar, ella entendió e inmediatamente descubrió lo que habíamos disfrutado anteriormente. El verdadero tesoro es Cristo. El verdadero tesoro es Él. En este lugar no hay persona más importante que Él. No soy importante yo, no es importante mi hermana Marta, no son importantes sus discípulos, en cuanto, y ustedes entienden el buen sentido de lo que estoy diciendo, en cuanto a prioridad, para María dijo: aquí no hay nadie más importante que Jesús. Y como una sierva de Dios que adquiere valor en Dios, yo voy a acudir a la fuente. María no estaba interesada en fingir un valor. Ella se presentó al Señor tal cual era. Ella no empezó a crear un plan. ¿Qué voy a hacer para que Jesús salga de aquí diciendo que yo soy la super mujer, que yo soy la mujer más espiritual, más grande, más poderosa? No, ella se presentó al Señor tal cual era y se sentó a sus pies. María conocía su porción. Ella conocía su valor en el Señor. Mientras que Marta: Señor, mira a mi hermana que no me ayuda. Ella no se comparó ni se puso a decir: ay, Marta, pero tú sí, pero ella se quedó callada. Ni siquiera se defendió, porque ella conocía cuál era la visión que la dominaba, cuál era su meta, a quién quería agradar. Ella también eligió, ella también persiguió, ella también anheló. ¿Pero qué anheló? Servir al Señor, agradar al Señor. Ella escogió: no puedo servir a dos señores, voy a escoger a lo mejor, al más valioso y al más precioso. María basó su valor en lo eterno, en lo interior. Cuando ella se sentó a los pies de Jesús, ella dijo: Señor, yo sé lo que soy, yo sé las falencias, los errores, lo que yo tengo, pero precisamente porque yo sé lo que a mí me falta y también sé lo que tú eres y lo que a ti te sobra, aquí estoy, a tus pies. Aquí estoy, Señor. Te entrego todo a ti. Me rindo. ¿Por qué dice que sentada a los pies? María no se sentó al lado de él en una silla. Es decir, ella reconoció su nivel. Yo ni siquiera soy digna de sentarme al nivel de él. Se sentó a los pies. Ella sabía lo que ella era en sí misma, pero también sabía lo que era esa persona que había entrado en su casa en ese momento. Y ella no desaprovechó la oportunidad. Usted y yo, hermana, sierva de Dios, no podemos desaprovechar ninguna oportunidad. Cada vez que el Señor se presenta a nosotros, nosotros tenemos que hacer como María. Nos sentamos a los pies del Señor. Señor, yo reconozco mi condición, pero también reconozco quién ha entrado a mi casa. Reconozco quién está aquí. Reconozco en la presencia que yo estoy.
María le dio el primer lugar a Jesús y a su palabra para poder descubrir y tratar su condición. María sabía, pero decía, es que su presencia me hace ver lo que soy, pero también me hace ver lo que Él es. Y eso es lo que yo anhelo. Si me toca escoger entre dos señores, ya yo escogí y escogió la mejor parte. Aleluya. Hermana amada, por favor, ayúdame a leer Gálatas 1:10. Y se prepara mi hermana Marlidia con Lucas 10:42, por favor. Oh, Señor Jesús. Gálatas 1:10. ¿Sí está mi hermana amadita? Amén, amén. Gálatas 1:10. Amén. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no está, sería siervo de Cristo. Amén, así es. Si busco agradar a los hombres, pues entonces no puedo ser siervo de Dios, porque no puedo ser siervo de Dios. servir al Señor. Amén. Amén. Sierva de Cristo. Así es. Amén. ¿Qué quiere el Señor? Amén. Hoy, ¿qué buscamos? Agrademos a Él. Amén. Amén. Hay que hacer una elección. Que seamos siervos agradándolo a Él. Aleluya, gloria al Señor. Mi hermana Marlidia, Lucas 10:42, ¿qué le dijo Jesús a María por esa elección? Amén, hermana. Pero solo una cosa es necesaria. Amén. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Solo una cosa, sierva de Dios, escucha esto en esta noche. Solo una cosa es necesaria. Y María escogió la mejor parte. ¿Sabe por qué? Porque no le será quitada. Porque María no escogió cosas terrenales que son pasajeras. Ella escogió cosas eternas. Y como María escogió a Jesús, Jesús la alabó. Jesús dijo, esta escogió la mejor parte. Gloria al Señor. Estas dos mujeres volvieron a estar nuevamente en la presencia del Señor. Pero en el primer pasaje estuvieron en la presencia del Señor en su intimidad, en su casa. Pero ahora se enfrentaron a una situación pública, una situación en el entorno social donde todo el mundo las estaba viendo. Eso lo encontramos, amadas hermanas, en Juan 11, del 3 al 4. Aleluya. ¿Qué hermana me colabora? Me disculpan, ya no estoy viendo las cámaras, no las estoy viendo ustedes. ¿Qué hermanita me colabora para leer Juan 11, del 3 al 4? A ver qué nos... Amén. Amén. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aleluya. Amén. Hermana, ¿puedes saltar al 20 y 21 de ese mismo capítulo? Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aleluya. Miren lo que pasa. Estas dos mujeres tenían un hermano llamado Lázaro. Lázaro enfermó y ellas mandaron a dar aviso a Jesús de que Lázaro estaba enfermo y que por favor viniese para que lo sanase. Pero Jesús sabía lo que iba a pasar y él no fue enseguida, esperó un tiempo y respondió de esa manera. Él sabía que esa enfermedad no era para muerte, sino para glorificar al Padre. Pasaron los días, Jesús no llegó, Lázaro murió, ellas lo enterraron y estaban muy dolidas. Jesús iba camino, pero no se apresuró, tomó su tiempo y llegó. Cuando venía en camino, le avisaron a estas hermanas
que Jesús venía. Miren lo que pasa. Marta nuevamente toma una decisión, toma una determinación y no deja ni que Jesús llegue, sino que ella sale corriendo al encuentro de él en la calle. Y cuando se encuentra con Jesús, le reclama: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Miren lo que pasó. Otra vez Marta toma una elección. La ansiedad, el afán y el temor. Usted me dirá, hermana Ivy, era normal, su hermano acababa de morir y ellas habían pedido a Jesús ayuda y Jesús no llegó. Se sintió defraudada. Sí, hermana, la ansiedad, el afán, el temor en una prueba, en una circunstancia, siempre van a llegar de forma involuntaria y de forma inesperada. Marta no esperaba eso y todo eso le llegó a ella. Pero ¿qué pasa? Que ella tenía el poder de hacer una elección para escoger cómo había reaccionado. Mira, ya venía de la experiencia en su casa y ya Jesús le había hablado y le había dicho: tú estás afanada, turbada, pero María escogió la mejor parte. Y nuevamente Marta cae en la ansiedad y reacciona de la misma forma. Sale acelerada a reclamarle al Señor en la calle, en público, plenamente. Ella no pensó en ese momento en el testimonio. Ella no pensó. ¿Cuántas veces nosotras, amadas hermanas, a veces hemos reaccionado así? En una situación que nos llenó de afán, que nos llenó de temor y que es normal porque somos seres humanos, hemos tomado la decisión errada de reaccionar así, reclamándole al Señor públicamente. Señor, pero es que tú parece que no estuvieras conmigo, es que todo me sale mal, es que tú no me oyes. Esa fue la reacción de Marta. Marta estaba viendo y estaba creyendo en las circunstancias. Estaba viendo que Lázaro ya estaba muerto, que estaba enterrado, que estaba pudriéndose y que ellas estaban solas y que Jesús no había ido cuando ella lo necesitaba. Ella escogió creerle a las circunstancias y no creer a la palabra de Dios. Incluso Jesús le dice: no, pero es que le demuestra de que Él es el Dios de la resurrección. Y ella le dice: sí, es que yo sé. Nosotros a veces le decimos al Señor: Señor, es que yo sé que tu palabra dice. Él le dijo: sí, yo sé que en la resurrección, en el día de la resurrección, Él se va a levantar. Pero Señor, ¿y ahora? En pocas palabras, ahora que yo necesitaba el milagro, yo no lo necesito solamente allá, yo lo quería ahora. El Señor no dijo nada, la escuchó. Ella solo miraba lo externo, cayó en quejas, cayó en reclamos. Lo único que el Señor le pidió fue que llamara a María. Y María vino, se acercó a Jesús. Aleluya. Vamos a ver qué dijo María frente a esta situación. ¿Cuál fue la elección de María frente a esta situación? Entonces, a ver, otra amada hermana preciosa que no haya participado, que desee participar. Juan 11:32. Amén. 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 Juan 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Amén. María se acercó al Señor cuando Él la mandó a llamar, no cuando ella quiso impulsivamente salir corriendo a reclamar, cuando Él la mandó a llamar. Y mire lo que hizo, nuevamente elige algo. Mira cómo dice: se postró a sus pies. Nuevamente María dice: mi condición, yo la conozco. Y se postró a los pies de Jesús. Y cuando estaba ahí en los pies, lloró ahí en los pies del Señor. Decidió llevar su dolor. Otra vez María no estaba preocupada por lo que ella sentía. Ella sentía el mismo dolor que Marta, porque Lázaro era su hermano. Pero ella decidió: yo no te voy a hablar a ti en mi dolor y a reclamarte, porque yo sé quién eres tú, yo sé quién soy yo. Y ella se humilló otra vez a los pies del Señor
y le llevó su dolor. Ella nos dijo, estoy bien, estoy feliz, no ha pasado nada. Ella empezó a llorar. Y ella también le declaró eso, pero mire, a diferencia de Marta que le dijo, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Ella también le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Cuál era la diferencia? Que ella le decía, yo reconozco que tu presencia es tan poderosa, que si tú hubieses estado aquí, estaba hablando alguien, hermana, que conocía el valor de la presencia de Dios, que sabía el poder de la presencia de Jesús. Y ella dijo, si tú hubieses estado aquí, como quien dice, si tu poder, tu presencia hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Es decir, ella le reconoció al Señor que su presencia marcaba la diferencia. Y esto que pasó conmovió tanto al Señor. Dice la palabra que lo conmovió de gran a él y a los que estaban con él, que Jesús lloró. Ahí está el versículo más corto de la Biblia, que dice, Jesús lloró. Jesús era tan cercano a María, María era tan cercana a Jesús, su relación era tan íntima que ella no fue a reclamar. Ella primero se postró, después ella reconoció el valor de la presencia del Señor y mostrando allí su dolor, logró convencer el corazón de Dios. El tono de la voz de María no era de reclamo, era un tono de voz de ruego, de petición, de decirle, Señor, yo que he estado a tus pies, yo que me he sentado a tus pies, sé que tú tienes el poder. Y el Señor actuó y hizo su obra milagrosa en ese momento. Hermanas, tenemos una elección. Acuérdense, ese punto es cómo me veo, cómo me quiero ver todos los días. Yo necesito elegir cada día. Usted y yo necesitamos escoger qué actitud quiero que hoy vea todo el mundo, todo lo que me rodea, porque es que acuérdense que la elección de Marta y de María no solo las afectó a ella, sino a todos los que estaban a su alrededor. Entonces, cuando usted y yo decidimos cómo me voy a ver hoy, cómo quiero que el Señor me vea, cómo quiero verme en Cristo, estamos eligiendo una actitud y esa actitud va a traer un resultado. Vamos a aplicar ahora el ejemplo de estas dos mujeres en una porción de Jeremías 18:6. En Jeremías 18:6 habla acerca de este alfarero. El Señor manda a Jeremías a que vaya a la casa del alfarero y que vea lo que él está haciendo. Y él ve a un alfarero tomando el barro, haciendo una vasija, la vasija se le daña y él decide hacer algo con la vasija. Este ejemplo representa nuestro hombre natural y nuestro nuevo hombre. Aplicándolo a lo que acabamos de disfrutar, este representa a Marta como ese hombre natural, como ese viejo hombre, y a María como ese nuevo hombre. Ese alfarero precioso es el Señor Jesús, que está dispuesto a moldear. Ese barro somos nosotros, es nuestra naturaleza humana. Recuerden que la palabra dice que el Señor tomó polvo de la tierra y formó un muñeco de barro y sopló aliento de vida dentro de ese muñeco de barro y fue un ser viviente. Entonces quiere decir que nosotros estamos hechos de barro. Entonces hoy el Señor, como el alfarero, cuando estaba haciendo estos vasitos de barro, acuérdense que dice, para que la excelencia sea del tesoro y no del vaso de barro. Cuando el Señor iba a hacer este vasito de barro, cuando iba a hacerlo a usted, ya él tenía claro qué tipo de vasija quería hacer, qué tipo de recipiente, qué tipo de vaso quería hacer. Y con base a ese deseo y a ese plan, él ya estaba planeando un uso. Lo voy a hacer así porque lo necesito para esto. Lo voy a hacer así porque esto es lo que voy a hacer con él. Cuando el alfarero va a hacer esa vasija, él lo primero que tiene claro es para qué la necesita.
porque eso va a determinar muchas cosas. No es lo mismo hacer un vaso que hacer un plato o que hacer se me escapa ahora el nombre, donde guardaban el vino, ¿sí? Todos estos recipientes, todas esas cosas, no es lo mismo, el tamaño, el material, la amplitud, todo es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno tiene un uso diferente. La función de la vasija determina el proceso, amadas hermanas. Todas esas vasijas, llámese vaso, llámese plato, llámese tinaja, todas tienen un uso. Y de acuerdo al uso también hay un proceso, porque cada porción de barro es diferente. Cuando Dios escoge un siervo, una sierva, Él lo escoge con un propósito. Lo necesito para esto. Y el alfarero sabe qué barro le sirve para qué recipiente. Él conoce, llega a ser tan sabio en su oficio, que él sabe, este barro sirve para este tipo de vasija, este barro sirve para este. Entonces, él escoge el barro que sea pertinente de acuerdo al uso que le va a dar, porque el barro tiene una textura, todos los barros no son iguales, aunque a los ojos de los que no sabemos parezca lo mismo. El que sabe, el que tiene discernimiento dice, este barro no sirve para esto, porque tienen diferentes texturas y también diferentes tipos de pureza. Hay barro que tiene mucho sucio, tiene palitos, piedritas. Hay otro barro que es más fino y tiene menos impureza. Cuando el alfarero escoge el barro, ya él sabe para qué lo quiere, él sabe qué tiene que hacer con el barro. Necesita saber cuándo, entre más útil vaya a ser esa vasija, y más honroso vaya a ser el uso, tiene que dedicarse más en la limpieza. No puede quedar impureza en ese barro. Tiene que dedicarse en el amasar, porque en el amasar suaviza el barro. En el amasar también siente si hay piedras, si quedó alguna impureza que al ojo no es visible, pero la mano cuando lo aprieta, cuando lo amasa, siente, aquí hay algo. Y también determina cómo lo va a moldear, de acuerdo a la utilidad de ese barro. Ese barro representa a nuestra persona natural, hermano. Es nuestro hombre natural, podemos decir nuestro viejo hombre. ¿Qué necesita el alfarero? Necesita procesar este barro hasta que deje de ser un simple barro y termine siendo una vasija útil a su dueño. Ustedes ven esas macetas y aún esas vajillas, hay unas vajillitas hermosas que son hechas en arcilla, bien hermosas. Todo eso se ve lindo así, pero si usted hubiese ido a verlo cuando era barro, cuando era arcilla, usted tal vez dice, yo no me tomo ahí una sopa, por ejemplo, en ese barro, uy, no. Pero ese barro pasó por un proceso de limpieza, de depuración, incluso de fuego, porque tuvo que pasar por el horno para llegar a ser apto para ahora sí prestar un mejor servicio, un uso honroso. El Señor necesita que esa Marta llegue a ser María. ¿Y cómo logramos esto? Deseándolo, anhelándolo cada día. ¿Será que María era perfecta? No, pero María tomó una decisión. Ella quería vivir en el nuevo hombre, quería determinarse a estar en el nuevo hombre. Oiga esta palabra. Dios, amada hermana, está más interesada en lo que usted es que en lo que usted hace. ¿Por qué el Señor le dijo a Marta? Turbada, afanada, porque así estaba el ser de Marta en ese momento. El Señor podía ver el ser de Marta, veía el ser de María, y María estaba ahí a los pies del Señor, sosegada en el espíritu, y veía a Marta y veía el ser de Marta turbado y afanado. Y el Señor se interesa más
en lo que somos que en lo que hacemos. Por eso en ese momento para el Señor fue más importante ver cómo estaba el sentir, el ser de María, de Marta, que lo que ella estaba haciendo en realidad. No fue que Jesús era injusto, que no valoró lo que Marta estaba haciendo. Es que él le estaba diciendo, a mí me importa más lo que tú estás sintiendo, lo que tú eres, tu ser, que lo que tú pretendes hacer. Entonces, amada hermana, Dios quiere moldear nuestra persona. El Señor está buscando más realidad en nosotras. Él quiere quitar toda apariencia. Cuanto más nos dejamos trabajar por el Señor, más dejamos que esa persona se añada a nosotros, más útiles seremos a Él. El secreto es abrirnos al Señor. Hermana, no quiera fingir delante de Dios, ni yo debo fingir delante de Dios. El Espíritu nos hablaba a través de nuestra amada hermana Omaira y nos mostraba que a veces queremos parecernos a la Mujer Maravilla. Una mujer poderosa, independiente, que no necesita de nadie, con una apariencia de espiritualidad y de poder, que Dios mío, parece que no necesitara de absolutamente nadie, pero por dentro destrozada. Amada hermana, el Señor en esta noche te está diciendo y me está diciendo, hija mía, yo estoy más interesada en moldear lo que tú eres, en sanar tu ser, en liberar tu ser, que en todo lo que tú puedas hacer por mí. Porque no me sirve de nada que hagas mucho si interiormente estás atada, estás reprimida, estás destruida. Yo necesito trabajar en ti. El secreto es abrirnos al Señor. Debemos fortalecer nuestra comunión con Él, hermano, porque esto va a permitir que la persona de Cristo se impregne en nosotros, que lo que Dios es se impregne en nosotros. Hermana, hoy es tiempo de elegir si queremos continuar en el viejo hombre para ser reprobados o permitir que se exprese en nosotros el nuevo hombre y ser aprobado. Mire esto, amada hermana. Esta palabra de hoy se resume en esto. Si usted solamente en este momento es alumbrada, gana y Dios le habla en esto, gloria sea al Señor, porque se cumple el propósito. Una mujer virtuosa busca ser aprobada genuinamente por Dios y como resultado será alabada por todos. No inviertas, amada hermana. Yo no debo invertir este orden divino. Si yo voy a buscar ser alabada, me va a tocar aparentar, me va a tocar llevar una carga pesada sobre mí. Hoy el Señor quiere que usted y yo seamos libres de todo peso de querer agradar a los hombres. Cuando su comunión con Dios, cuando mi comunión con Dios está bien, está fuerte, está estable, está adecuada, amada hermana, el resultado va a ser que vamos también a ser alabada por las personas, porque van a ver algo diferente en nosotros, pero no pretendamos hacer lo contrario. Acuérdese lo que el Señor dijo, usted no puede servir a los señores. Si usted se va a enfocar en agradar al hombre, usted se va a tener que llevar esa carga independientemente de Dios, usted encima. Pero si usted busca agradar a Dios y en su comunión con Dios busca ser libre, entonces el resultado será que también será alabada. ¿Qué dijo el Señor? Que María había escogido la mejor parte, que María había sido muy sabia. Entonces, hermano, la mujer virtuosa es alabada, pero es alabada ¿por qué? Porque primero es aprobada por Dios. Primero Dios la aprueba. En esta noche el Señor quiere que usted y yo estemos claras, estemos conscientes de que Él no quiere que estemos más oprimidas, que estemos más cohibidas, con un peso de querer agradar a todo el mundo, donde primero debemos buscar agradar a Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Hermanas, aprendamos de María, aprendamos a sentarnos a los pies del Señor, aprendamos allí a esos pies, si nos toca llorar, llorar. Si nos toca quebrantarnos, nos quebrantamos, pero a los pies del Señor, porque cuando le agradamos a Él, nos quitamos todo yugo y todo peso de encima. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has hablado y nos has mostrado, Señor Jesús,
que no hay mejor cosa que ser aprobado por ti. Que tú, Señor, te agrades de nosotros. Señor, conocemos nuestra condición, conocemos nuestra situación, nuestras debilidades, nuestra flaqueza. Pero gracias, Señor, porque cuando tú entras a nuestra casa, tú no entras para condenarnos, no entras para condenarnos, tú entras para liberación, tú entras para salvación, para traer palabra de vida. Señor, en esta noche yo oro por todas mis hermanas, oro por cada una de ellas, para que tú nos dejes esta libertad. Señor, toda la que esté aquí en esta noche, oprimida, cansada, agotada, sobrecargada por querer agradar al hombre, por querer agradar a las personas. Señor, en esta hora libérala en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Queremos la libertad del Espíritu. Queremos ser estas mujeres que vienen a tu presencia, estas mujeres que se vacían delante de ti. Señor, queremos ser estas mujeres que deciden agradarte a ti, Señor, y que por ende tú, Señor, nos lleves a ser estas mujeres virtuosas que son alabadas porque son de gran valor en tu propósito y en tu buen placer. En el nombre de Jesús, produce en nosotras el querer como el hacer para escoger la mejor parte, la cual no nos será quitada. Gracias, Jesús. Amén. Amadas hermanas, pueden compartir. Gracias al Señor porque hoy el Espíritu me ha alentado, amén. Y hoy lo alabo y lo bendigo porque debo de presentarme al Señor